Así que vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has regalado un día más en libertad, Señor. Gracias, Padre, porque venimos gozosos a adorarte en tu día santo. Gracias, Padre, porque perdonas nuestros pecados, tienes misericordia y nos demuestras el verdadero amor que Cristo vino a darnos. Padre, permite que en esta hora todo nuestro corazón, nuestra mente sea enfocada, Señor, en tu palabra. Y que podamos entender, Señor, el tiempo que se avecina, los eventos que se avecinan, para que podamos prepararnos, Señor, para la próxima venida de Cristo Jesús. Padre, bendícenos con tu Santo Espíritu en esta hora. Y que aquel, Señor, que tú has enviado, nos pueda dar entendimiento que solamente proviene del cielo. Señor, soy siervo tuyo y estoy a tus pies y a tu servicio, porque hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Feliz sábado. Estamos muy contentos, muy felices de poder estar otra vez aquí compartiendo con cada uno de los que están aquí presentes. Igualmente, aquellos que todavía nos están viendo, nos están viendo nuestras predicaciones en el canal de YouTube, igualmente en Facebook. Así que quiero agradecer también, ¿verdad?, a las personas que han podido compartir los videos para que este mensaje pueda llegar a mucho más almas y que esas almas puedan entender lo que queremos hacer en esta linda iglesia. Así que el sábado pasado específicamente habíamos hablado de la primera parte de este tema. Así que si usted no ha visto la primera parte, le invito a que pueda ir al canal, que pueda ir a Facebook y pueda empaparse de la información que dimos en el primer tema, porque ya está disponible, ¿verdad?, para que puedan verlo. Y van a entender mucho más lo que vamos a explicar en este tema. Así que vamos a comenzar con la palabra de Dios, porque debe ser importante. Pero antes, quería hablar acerca de las fotos que estamos viendo en la portada. Vemos la foto de muchos hombres importantes en diferentes tiempos o diferentes años. Fueron personas de prominencia cristiana que, viendo bien, fueron hombres que llenaron iglesias completas y hasta estadios de muchas personas. Y estamos probando los espíritus. ¿Por qué probando los espíritus? Porque necesitamos saber si ese hombre viene de la mano de Dios o no, para tomar una decisión en nuestra vida. No podemos aceptar cada mensaje que hay en internet, porque entonces estaríamos en discrepancia con la palabra de Dios. Hay muchos hombres que dicen cosas de la palabra de Dios que no son ciertas. Entonces, tenemos que demostrar con la misma palabra lo que Dios ha demostrado, ha enseñado a su pueblo, para que su pueblo esté listo para mirar si aquel pastor, aquel maestro, aquel anciano, aquel diácono, aquel profeta proviene de Dios o no proviene de Dios. ¿Y qué debemos hacer si no proviene de Dios? Así que debería ser muy importante. Vamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y aquellos que tengan su libreta pueden anotar los versículos, porque es importante que usted estudie en su casa. Estudie en su casa a ver si es verdad lo que se está hablando o no. Así que es importante. Muy bien. Dice aquí, en Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que es un consejo bíblico que nosotros probemos los espíritus, y especifica en esta parte de los profetas, a ver si los profetas han salido al mundo, si vienen de Dios o no vienen de Dios. ¿Lo dice la palabra de Dios? Amén. Muy bien. Y debemos hacernos una pregunta. ¿Será que tener mucho dinero, porque hemos visto estos ministerios de prosperidad, hemos visto estas personas que tienen tantas cosas, podríamos decir material, que
llegaríamos a pensar que entonces Dios los está bendiciendo a ellos. Dios actúa a través de la bendición monetaria en los ministerios para que los ministerios puedan crecer. Debemos descubrir si esto es bíblico o no lo es. Muy bien, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 11 dice: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Así que entendiendo el versículo que estamos leyendo ahora, vemos que aquel que amontona riquezas, y especifica ahí, injustamente. ¿Usted cree, vamos a ponerlo a la perspectiva de lo que estamos hablando, usted cree que es justo que una persona pague por la primera fila de una predicación de uno de estos pastores? ¿Usted cree que es justo? ¿Usted cree que es justo que pague unas cantidades exorbitantes de dinero para poder ver al predicador casi de frente? ¿Es justo? Si vemos el testimonio que nos dejó Cristo, Cristo nunca cobró para que lo vieran. Entonces, si yo me llamo cristiano, seguidor de Cristo, entonces las obras que debo hacer yo o el testimonio que debo dar es el mismo que Cristo, ¿sí o no? Hay unas obligaciones en la iglesia, claro que sí, pero nunca fue el propósito de Dios enriquecer a un hombre, sino enriquecer la obra para que pudiera llegar al mundo y pudiéramos ir a casa. Eso es lo que queremos. Somos peregrinos, ¿sí o no? Entonces, si somos peregrinos, ¿para qué queremos amontonar riquezas? No entiendo. Muy bien, vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 21. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Así que la Biblia lo dice todo. No hay donde buscar en los hombres. Y quizás estos hombres han utilizado muchos de estos versículos para decir que Dios les da tesoros, les da riquezas, y de esa manera mostramos que Dios tiene la mano sobre nosotros. Y leen a veces el versículo de Malaquías que dice que Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Pero necesariamente, gracias Tita, es una bendición especial inundada en dones en la casa de Dios, y lo vamos a probar más adelante. Seguimos leyendo aquí en el capítulo 6 de Mateo, versículos 23 y 24, dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará ¿dónde? En tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir ¿a cuántos? A dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, hablando en griego del significado de Mamón, ¿verdad? El dios Mamón, que es el dios de las riquezas. Así que estas personas han engañado por muchos años a muchas personas que quizás nos están viendo hoy. Y trajimos evidencia, como siempre. Tenemos que traer evidencia de que estas personas no llevan los principios, que la Biblia menciona para descifrar hombres de Dios o de Mamón. En este caso que estamos leyendo Mateo capítulo 6. Y en el primer tema, usted va a notar, y vamos a repasar ahora, los primeros 4 puntos. Estos 4 puntos dicen así: la primera regla era que debía guardar los mandamientos de Dios o enseñar los mandamientos de Dios
y que no debían estar consultando a muertos. Así que estos hombres no debían tener sueños o quizás visiones, como ellos dicen, con personas que estaban muertas y que le dijeron que eso fue lo que Dios le dijo, que ellos estaban en el cielo y que ellos vieron el cielo y el infierno y que ellos, todo este tipo de cosas. Así que eso era la primera regla. La segunda regla era que Cristo vive por la fe en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos participan de la naturaleza divina de Dios, llevando los frutos de Dios y demostrando esos frutos. Y déjeme decirle algo o hacer una pregunta. Lleva el fruto de Dios que yo esté comiendo en plato de loza mientras los que me pagan a mí estén comiendo en plato plástico. ¿Lleva el fruto de Dios? ¿O Cristo comió con los discípulos igualmente en el mismo lugar? Participó de lo mismo, de la misma pobreza, pero eran ricos. ¿Por qué? Porque tenían al rey delante de ellos. Eran ricos. ¿Por qué? Porque eran ricos en la gracia que Cristo le vino a traer. No enfatizaban su vida en las cosas que muchos le han sacado dinero en nombre de nuestro Dios. Así que, y segundo, en la segunda regla también, se veía la obra del Espíritu Santo. Y muchos podrán decir, bueno, estos hombres hacen milagros. Vamos a explicar más adelante si nosotros debemos creer en milagros para llevar la fe o no. Muy bien. Tercera regla decía, no predican sentimentalismo. Quiere decir que no ponían una musiquita suave mientras hablaban para que usted empezara a llorar y a sentirse mal y a sentirse que le estaban tocando la llaga, que le estaban diciendo que usted está mal, que usted... Y lo llevaban a una predicación sentimentalista que no tenía enseñanza alguna. Así que estos hombres no debían predicar sentimentalismo. Muy bien. La cuarta regla decía, estas personas, dice, sufrimiento y paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que viven de acuerdo al libro de Santiago. Entienden que aunque llevan vidas abnegadas, pasan por ciertas pruebas. Y esas pruebas purifican el carácter, o sea que manifiestan el sufrimiento y manifiestan también la paciencia. Esa era la cuarta regla. Así que vamos a la quinta regla. Y la quinta regla dice profecías verdaderas cumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hombre viene de Dios a dar palabra a una iglesia, la palabra que dé debe cumplirse exactamente como la persona dijo. Y lo vamos a probar en la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces sabremos si es palabra de Dios o no. Dios se equivoca y Dios cambia. Debe ser la pregunta. Si Dios no se equivoca y Dios no cambia. Deuteronomio capítulo 18, versículo 21, dice así. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta, dice el versículo 22, dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de quién, de él. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Dios nos dice aquí, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, que si aquel profeta o aquella persona o aquel pastor me está enseñando, me está dando una enseñanza y dije, esto va a suceder en tal día y no se cumple, ¿cuál es el consejo bíblico? No tengas temor de él, no creas en él. Pero estas personas, viendo que la persona se equivoca
o no sucede lo que él dijo y entonces redescifran lo que Dios quiso decir con esta enseñanza. Sí, hay falsos profetas, hermanos, que están dando predicciones y sí le están saliendo, pero no es de Dios. ¿Entiendes? Es del enemigo. Porque hay varios que han hecho predicciones de asuntos. Es más, las caricaturas de los Simpsons. Sí, pero en todas. Sí. Tenemos que decir en todas, porque Satanás le puede decir a una persona de un evento u otro, porque sabemos que los medium espiritistas hacen estas cosas. Le dicen a una persona, usted se va a ir de viaje la próxima semana. Y la persona se va de viaje la próxima semana. ¿Quién organizó eso? Ya sabemos. Entonces, no dudamos que el enemigo hace que varias cosas sucedan, pero aquí especifica toda la palabra. Todo lo que ha salido de esa persona debe cumplirse. Segundo, seguimos en Deuteronomio capítulo 18, ahora versículo 20, y dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, miren bien que dice presunción, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué dice? Así que le hizo juicio. Dios le hace juicio a aquellos que se creen que hablan en nombre de Dios, así que eso es peligroso. No cualquiera se puede parar en el púlpito a decir lo que le da la gana, si no está seguro si eso viene de Dios o no. Así que es importante que también los hermanitos entiendan estos puntos. Este es el quinto punto, acuérdense de eso. Y leemos en Lamentaciones capítulo 3 versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Así que hace la pregunta, ¿quién será el que se atreva? ¿Quién será el que se atreva? Porque sabe que hizo juicio sobre su propia persona. Qué lamentable que personas están redescifrando el adventismo, porque lleva el mismo principio. Redescifrando el adventismo y diciendo, el adventismo histórico era de esta manera. Y ellos creían esto. ¿Usted está seguro de lo que usted está diciendo? ¿Usted está seguro de lo que usted está diciendo? Es de vital importancia saber, porque usted está engañando las almas. Y Dios le va a pedir cuentas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque esa sangre va a caer encima de los que están haciendo tales cosas. Peligroso. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Dice, él respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendemos nuestro camino. ¿Y de quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? ¿Usted sabe quién está hablando ahí? Cuando se iba a elegir al rey Saúl, el criado, iba a buscar un asna, y el criado le dice a él, mira, vamos a hablar que yo escuché de un hombre de Dios que todo lo que dice se cumple. Así que vamos a ver si ese hombre nos dice por qué es que emprendemos nuestro camino, porque no sabía que era el hombre elegido por Dios. Entonces, se confirma con las escrituras que el profeta Samuel era un elegido de Dios y todo lo que decía se cumplía. Y vamos a ver otros profetas más. Vamos a ver a Jeremías. Jeremías capítulo 28, versículo 9. Dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Así que vemos en Jeremías capítulo 28, versículo 9, que debe cumplirse lo que el profeta dijo. Y vamos a ver una historia en Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 28, 10, en adelante, al 16. Y le insto a que lo lea para que aprenda lo que pasó en ese momento. Entonces el profeta Ananías
quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías. Y algunos se preguntan, ¿qué es el yugo que tenía en el cuello? Y es esta foto traje para que vean lo que es el yugo. El yugo es este pedazo de madera que se ponía encima de los hombros y del cuello y te amarraban las manos y eso era un yugo. Tú podías llevar cosas cargadas ahí, pero también era un yugo que tenía un significado. ¿Cuál era el significado que tenía ese yugo? Si usted lee el capítulo anterior al 28, el 27, usted se va a dar cuenta que Dios en la historia escogió a un hombre para ser rey de Babilonia. ¿Quién escogió Dios? A Nabucodonosor, ¿verdad que sí? Y Dios le dijo a Nabucodonosor, siervo mío. ¿Usted sabía eso? Y le dijo a su pueblo que ese rey que Dios escogió los iba a llevar en cautiverio. Por esa razón, el profeta Jeremías llevaba un yugo como significado de lo que Jehová había dicho en ese tiempo. Eso nadie lo debía romper, porque eso era palabra de Dios. Pero vino este profeta llamado Ananías, y seguimos leyendo, le quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. ¿Qué hizo? Se lo quitó y lo rompió. Y dijo así, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, así que estaba todo el pueblo reunido. Y dijo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Así que vemos la foto y eso fue lo que sucedió. Ahí vemos al profeta Jeremías. Jeremías siguió su camino porque él sabía que eso no era palabra de Jehová. Eso no era palabra de Dios. Ese hombre se arriesgó a decir palabras de su propio corazón ante el pueblo. Si Dios había puesto a Nabucodonosor y le dio principio de reinado y fin de reinado, ¿sí o no? Y así fue. Y Dios aprobó eso porque el pueblo estaba en total desobediencia. Muy bien. Y sigue diciendo. Y habla Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Entonces el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de ¿dónde? ¿Y qué más le profetizó Jeremías? Morirás en este año, porque hablaste rebelión en contra de Jehová. Así que hay que tener cuidado lo que uno dice, incluso en las redes, porque ahora todo el que lee la Biblia está apto para predicar. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener un norte en la palabra de Dios y que seamos guiados por el Espíritu Santo. Así que hay principios en la Biblia que determinan que si un hombre ha dicho mentira, está perdido. Así que mucho cuidado con las personas que están escuchando a estos hombres. Y vamos a ver algunas de las predicciones que muchos de los hombres hicieron en el año 2019-2020 en cuestión a las elecciones, porque hoy están también haciendo lo mismo. Así que en ese tiempo decían, el elegido es ¿quién? Donald Trump. Es el elegido. Y Dios me dijo, decían ellos, que él iba a ganar las elecciones del 2020. ¿Y qué pasó? No ganó. Y si seguimos los principios bíblicos, ¿qué debemos hacer? No creer, salir corriendo de ahí, porque eso no es palabra de Dios. Eso es palabra de rebelión, como fue Ananías. Muy bien. Y aquí en la noticia, la primera noticia nos dice, ¿por qué no ganó Trump? Profetas que equivocaron su pronóstico tienen una explicación. Así que van a excusarse de la explicación de no haber pegado lo que dijeron. Qué lamentable que mucha gente sigan dormidas en este engaño. Y a la otra noticia dice aquí
en Los Angeles Times, en ese tiempo, en el 2019, decía, el elegido por Dios, un profeta con trasfondo electoral. Así que vemos a un hombre que dijo que él iba a ganar en el 2020. ¿Y qué sucedió? No ganó. Entonces no fue uno, no fueron dos, fueron muchos que estaban a favor de él. Y no sucedió, porque sabemos bien que en ese mismo capítulo 27 de Jeremías, quien escoge reyes y quita reyes, ¿quién es? Es Dios. Que usted vaya a la urna y vote es una pérdida de tiempo. Si las cosas que están escritas son las que van a pasar, usted debe prepararse espiritualmente para esas cosas. No ir en contra de las cosas que Dios ha establecido en su palabra. Así que aquí vemos también, busqué algunas profecías de los testigos de Jehová en diferentes años, 1878, 1881, y muchas predicciones que han tenido en cuanto al fin del mundo y a las cosas que vienen, y han fallado. Entonces, mucho cuidado. ¿Nos aconseja Dios algo en este sentido? Jeremías 27, capítulo 9 y 10. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores. Oigan bien, porque ellos dicen que tienen sueños y visiones. Ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan ¿qué? Mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Así que era un plan del enemigo que ellos escucharan esas palabras. Es un plan del enemigo todavía hoy que las personas estén escuchando esas palabras para que no tengan un norte, para que no entiendan la voluntad de Dios en este último tiempo, para que ellos sigan haciendo y deshaciendo y comprando y vendiendo y creyendo que ellos van aquí, van allá y van a hacer negocios y van a comprar y a vender. Y hermanos queridos, esa no es la voluntad de Dios en este tiempo. La voluntad de Dios es que podamos predicar el evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Eso es. Pero necesitamos dinero para hacerlo. No, necesitamos fe. Porque usted tiene dos piernas y a veces usted se va de viaje para otro lugar de placer. Porque no se va a hacer obra misionera. Necesitamos que Dios nos dé dinero y esta gente empobreciéndose más y enriqueciendo más a otros que se ríen de ellos mismos. Si la palabra del profeta no se cumple, ¿será que puede ser tomado como mentiroso o engañador? En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 43 y 44, nos dice así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Mira la pregunta que está haciendo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? ¿Quién dijo eso? Jesús. Y todavía no entendemos que todo aquel que se mete en internet a buscar cosas de mentira y cosas inventadas por el hombre, porque por esa razón hay tantas denominaciones religiosas, porque el hombre ha tratado de descifrar la palabra de Dios y la palabra de Dios la descifra Dios en su misma palabra, no el hombre. Y sigue diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Así que vemos que nos hacemos partícipes del padre de la mentira y nos hacemos hijos del padre de la mentira escuchando estas cosas y creyéndolas. Es una fe que la gente quiere tener, en que piensa que este mundo va a prosperar. Sí, nosotros creemos que va a prosperar, pero corto tiempo para engañar a las personas. Va a haber un pequeño tiempo de prosperidad para que la gente crea, wow, esto va a mejorar.
y de momento la prueba va a caer de golpe para que muchos se pierdan, lamentablemente. Tenemos que estar apercibidos y preparados para las cosas que vienen. Vamos a la próxima regla, la regla número 6. Milagros no son una prueba de un profeta verdadero en este tiempo. No son una prueba y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y que arde con azufre. Así que vemos que la obra final de Satanás, porque el mundo se está preparando, el mundo evangélico se está preparando para levantar un revivamiento poderoso con poderes de milagros de sanidad y poderes de milagros de cuanta cosa se han inventado. Y dice bien claro Apocalipsis 19, porque parece que ellos no están leyendo Apocalipsis. Parece que están confiando en la palabra del hombre, que dice que la marca de la bestia y la imagen de la bestia, que es otra nación que va a ser partícipe de estas cosas y estos milagros mentirosos, dice claramente que va a ir acompañado de las señales y los prodigios engañadores para llevar a muchos a la perdición, porque va a ser implementada la marca de la bestia. Imagínense usted, si usted va detrás, no, aquel se sanó, el otro amigo mío se sanó, el otro se sanó, el otro se sanó, ¿usted sabe qué? No ha leído Apocalipsis 19:20. Necesita leerlo un poquito más, porque esto está hablando de Apocalipsis 13. Y vamos a ir a Apocalipsis 13:14 para confirmar esto. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que vemos en Apocalipsis 13, si usted lee más a profundidad, Apocalipsis 13, vemos dos bestias. Vemos la primera bestia, que iba con el poder de Satanás, pero vemos la imagen de la bestia, que era una imagen que parecía un corderito. Era más como un corderito, se veía como una iglesia cristiana, se veía un movimiento cristiano, que es que el mundo se va a encantar el mundo completo. Pero mira lo que dice ahí. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así, ¿quién es el que está haciendo esas señales? Porque quien ha permitido es Dios, para que se cumpla su palabra. Porque si Dios no lo permite, no sucede. Así que Dios tiene que permitirlo, porque esto tiene que ser una batalla justa ante los ojos de Dios. Si usted quiere a Dios, acepta a Dios. Y Dios hace milagros, no estoy diciendo que no, pero lleva sus principios. Pero nuestra fe no es basada en milagros. No puede ser basada en milagros, porque los milagros del tiempo final los va a hacer Satanás para engañar al mundo. Muy bien. Y hacemos esta pregunta. ¿Quién ha encontrado registro en la Biblia de milagros de Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Amós o Joel? ¿Se registran milagros de estos hombres? No hay milagros de estos hombres maravillosos. Elías sí, Eliseo sí, y otros sí, claro, pero estos hombres no tuvieron milagros. Dios no les permitió eso, pero eran profetas de Dios, ¿sí o no? Eran profetas de Dios, llevaban los principios, pero para nosotros no debe haber un principio de que si hace un milagro, es de Dios. Eso no es un principio. Tenemos que basarnos en las 7 reglas de reconocer si es verdadero de Dios o no.
Son 7, no es una, porque la persona hace un milagro y ya rápido ese es de Dios. Ese es de Dios porque sanó la persona, porque Dios es el que sana. Perdóneme, Satanás pone y quita enfermedad. Pone y quita enfermedad. ¿Y sabe cómo lo demostramos? Con el libro de Job. ¿Quién puso la enfermedad? Satanás. Así que es un principio bíblico. No es necesario que el profeta haya hecho milagros de esta índole para que nosotros entendamos que provienen de Dios. Muy bien. Entonces, ¿de quién profetizan? ¿De quién profetizan? Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus ¿de qué dice? De demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo, ¿cuánto? En todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cómo los va a reunir? ¿Cómo va a ser un ejército? ¿Cómo? Con milagros mentirosos. Va a ser un gran ejército de personas cristianas, muchas de ellas sinceras, que pensaban que eso era el Dios vivo, que ese era el poder de Dios. Muchos sinceros engañados, porque lo dice ahí, va a engañar al mundo. Solamente no va a engañar a los escogidos, a los que están estudiando la palabra de Dios y se estén dando cuenta que Dios, usted no necesita un milagro. Y esta mañana estábamos hablando de la fe. Usted no necesita un milagro para creer. La fe es la certeza de lo que no se ve, ni lo que se espera. Entonces, yo tengo fe que Cristo va a venir a salvarme porque viene por segunda vez. Porque su palabra no miente, porque sus profetas lo dijeron, los verdaderos. Y así debemos creer nosotros. Y vamos a dar una evidencia, o dos. Aquí hay 2 hombres. Y estos 2 hombres estaban en medio de la pandemia. Y en medio de la pandemia, el que está a la izquierda de ustedes en la foto, dijo, y ese se llama Kenneth Copeland, una persona multimillonaria, sus riquezas están valoradas en más de 300 millones de dólares. Así que este hombre dijo que la pandemia se iba a acabar y él escupió en la cámara. Y como escupió en la cámara, dijo que en ese momento ya se acabó el COVID, o se acabó la enfermedad, la pestilencia. ¿Y qué pasó? Ahí lo dice, un año después todavía teníamos ese problema. ¿Ah? Y él dijo que se acabó. Así que, ¿cómo tomamos a este hombre diciendo ser un profeta de Dios y creyendo la gente que es un profeta de Dios? De acuerdo a lo que hemos estudiado en la palabra, como un mentiroso. No proviene de Dios. Simple y sencillo. Aquí vemos a uno bien famoso en los 90, su pico, Benny Hinn. Benny Hinn, en ese video, es un video, así que le pido que si puede buscarlo, el video, él ahí se expresa y dice que se arrepiente. ¿Usted sabe por qué se arrepiente? Porque le mintió, porque Dios no le habló. Y él le profetizó a personas y no era verdad. Esos fueron inventos de él, que él no sabe por qué él lo dijo. ¿Y saben algo? Mucha gente murió de cáncer pensando que estaban sanos. Mucha gente murió pensando que su enfermedad había sido eliminada. Porque dejaron de tratarse los médicos. Porque este hombre le decía, deja de ir al médico. Ya Cristo te sanó. En el nombre de Jesús. Decía, miren qué cosa. Y él profetizó un colapso económico que no sucedió. Él dijo que solamente iban a morir 5,000 personas en la pandemia. ¿Y eso fue cierto? No. Así que, y por esa razón, le hicieron una entrevista a este hombre y lo pararon del tú a tú. Y este hombre dijo que lo perdonaran, que él cometió falta, que Dios no le habló realmente, que él decía muchas cosas y todo esto. Así que, pero es responsable de esas almas. Este hombre es responsable de todas esas almas que murieron perdidas por culpa de creer en la mentira. Hermanos, qué importante es que nosotros sepamos a quién estamos escuchando y viendo. Qué importante es que quizás usted tiene que dejar de ver videos y ponerse a leer la Biblia.
para que usted entienda lo que Dios ha dicho desde las edades, para que no caigamos en este issue del tiempo del fin. Usted se imagina estar tantos años en la iglesia para nada. ¿De qué me valió a mí leerme la Biblia 5 veces completa? ¿De qué me valió a mí sentarme en una iglesia y gritar y brincar y saltar y bailar y hacer todo lo que esa gente hacen? Si estoy perdido, porque nunca entró el amor verdadero de Cristo en mi persona, que se preocupa por la obra de los demás y de que ellos puedan conocer a Cristo, porque esto es una salvación por fe. Así que hacemos una pregunta más. ¿Cómo le dice Jesús a los que hicieron milagros en su nombre? Yo creo que muchos de ustedes saben lo que dijo Jesús. Y esto es triste. Esto no me da alegría escuchar estas palabras. No me da alegría porque estamos hablando de personas sinceras que juraban que estaban en la verdad, pero no lo estaban. Juraron que todas las obras que hicieron fue en nombre de Jesús, del Jesús verdadero. Y miren lo que dice Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y dice muchos, hermanos, por eso es que es triste, porque no son pocos, son muchos millones de personas. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Y por qué dice esas palabras? ¿Por qué Jesús les dice esas palabras? Nunca os conocí. Porque ellos se enfocaron solamente en los milagros, solamente en lo que pasaba en la iglesia, solamente cuando había polvo de oro en las manos, cuando el aceite salía de la palabra de Dios, haciendo magia en la iglesia. Mentirosa, satánica. En eso creyeron ellos cuando vieron personas incluso actuando, levantarse de las sillas de ruedas. ¡Qué triste! No da alegría a ese punto, porque nosotros queremos y tenemos la misma voluntad de Cristo de llevar a los demás a los pies de Jesús. Y por eso Jesús lo dice, no os conocí. Nunca me llamaste, nunca hablaste conmigo, nunca pasaste tiempo conmigo, nunca me orabas. Siempre buscabas al pastor, siempre buscabas al profeta, siempre buscabas dinero, a Mamón. Pero a mí nunca. Y siempre Jesús estuvo ahí tocando la puerta y tocando la puerta. Jesús se cansaba de tocar la puerta de tu corazón. Y nunca me dejaste entrar. Y eso es lo que está pasando incluso en el adventismo. Eso está entrando en el adventismo. ¿Cómo es posible que llegamos a este punto? ¿Cuándo? Con tanta palabra profética más segura, ¿cuánto? Jamás pensábamos que estas cosas iban a entrar a la iglesia. Y ya los pastores hablan en lenguas y ya los pastores se manifiestan. Tenemos que tener cuidado. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Cristo nunca pudo producir su naturaleza divina dentro de ellos. Nunca aceptaron la justicia de Cristo. Nunca se vistieron con las ropas blancas. Esto es triste. Conozco personas que amo, que están ahí. ¿Cómo les hago entender? Le leo la palabra y no quieren entender. Es un engaño. Séptima regla y última. Mateo 7:15. Capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, así que llevan fruto. Por sus frutos
Porque los frutos es la séptima regla. ¿Qué frutos lleva ese profeta? ¿Qué frutos lleva ese pastor? ¿Qué realmente quería ese pastor? ¿Ganar dinero o ganar almas? ¿Ganar corazones para Cristo o ganar una casa, ganar un bote, ganar un viaje? ¿Qué querían? ¿O irme para el Camporí? ¿Qué querían? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Quiero disfrutar de mi vida. Quiero disfrutar de mi vida. Pero cuando venga Cristo, demasiado tarde. Le va a decir lo mismo que le dijo aquello. No os conocí porque tú pasabas tiempo contigo. Tú pasabas tiempo con los demás. A ti te gustaba reír, llorar, brincar, saltar, ir aquí, ir allá. Y no estoy diciendo que todo es malo. Estoy diciendo que debe nuestra vida llevar la voluntad de Dios. Si usted va a un sitio, llévese un librito y repártelo. Usted sabe que jamás va a haber a personas, y sabe lo que yo hago con mi esposa. Hemos ido a lugares y le pedimos dirección a las personas. Aquí tenga, que quizás yo nunca lo voy a volver a ver. Tenga, Dios le bendiga. Qué difícil es eso. Y sabe algo, interesantemente, en el 1843, el mundo entero conocía el mensaje del primer ángel. ¿Usted cree que Dios no va a tener el mismo poder de hacer lo mismo con panfletos? Y muchos pastores hoy día dicen, el internet es lo que se va a usar para predicar el evangelio. Negativo. La obra de casa en casa nunca va a terminar. La obra de panfletos nunca va a terminar porque el maestro no basó su mensaje para que llegara por internet y se fuera a otro lugar. El mensaje del maestro era comprometerme con la persona que le estoy predicando y que yo pueda entender personalmente la necesidad de esa persona. Eso es el verdadero mensaje de Cristo. Eso fue lo que Cristo vino a traer, una experiencia del tú a tú. Yo quiero mostrarte a Cristo, pero por más que yo te lea la palabra, tú no vas a entender, tú vas a mirar mi vida. Si mi vida se parece a la vida que dice la Biblia, la vida de Cristo, pues lleva frutos que son de Dios. Y esa séptima regla es una regla muy importante, incluso para los siervos de Dios, incluso para los hijos de Dios en la iglesia, para todos nosotros, porque la gente nos está mirando. Ese va los sábados a la iglesia, eso lo sabe todo el mundo, pero ese no miente, lo han dicho. Ese sí que no miente, ese no dice mentiras. Si usted llegó a ese punto, ese no odia a nadie, ese ayuda al prójimo, ese verdaderamente se preocupa por los demás, se preocupa por los enfermos, porque Cristo me enseñó a mí que si yo tengo ese fruto es porque Él vive en mí. Si yo tengo la necesidad de preocuparme por los enfermos, por aquellos ancianos, por las viudas y por todos aquellos que están presos y por todos aquellos que están en la calle, que la gente no, yo no me atrevo a hablarle porque está lleno de tatuajes. Por favor, Cristo vino y tocó a los leprosos. Y nosotros no nos atrevemos porque parece un delincuente. ¿Cómo es posible? Cristo aquí no vino por los justos ni los santos. ¿Por quién vino? Por los pecadores y los perdidos. Vino a traer salvación a los que estaban perdidos. Y eso sigue haciendo hoy a través de sus siervos. Eso mismo. Así que seguimos leyendo aquí. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Así que eso es un principio sencillo y básico. Y lo usamos en el campo. Si usted ve que el árbol es de monte y no produce nada, usted lo corta, usted lo pica, lo deja secar y lo echa al fuego. Es lo mismo. Eso es lo que pasa con el ser humano. Nosotros somos plantas que debemos dar frutos, pero frutos para vida eterna. Eso debemos hacer. Para eso estamos aquí. Dice Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién nos guiará a toda verdad? Pero ¿y por qué ellos siguen creyendo en hombres? No entiendo.
Mi evangelio no puede ser basado en una predicación de una persona. No puede. Por eso traímos textos bíblicos. No se basa en mí. Yo me leo la Biblia y yo les repito la Biblia. De ahí en fuera, mi boca debe estar sellada. No me debo salir de la verdad, porque esto es la verdad. Y sigue diciendo, y Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que tomará de la Escritura y de las palabras de Cristo y te las va a enseñar a ti. Nuevamente, porque se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado estos simples y sencillos principios que nos ayudan a andar en la verdad. Y hoy en día más que andan cuanto invento hay en el internet y en todo, donde quiera que usted va. Usted va a la iglesia y la Biblia le dice que usted no debe tener oraciones contemplativas. ¿Qué es lo primero que hacen? Me póngale la mano en la cabeza, levante todo el mundo las manos así. ¿Y qué usted hace? Porque no conoce los principios de la Biblia. En vez de retirarse de ese lugar, levanta las manos para que me voy con el bonche yo. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo está esperando que usted resbale medio centígrado para acabar con su vida. Eso es lo que quiere. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aquí están los frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso dice, con tales cosas no hay ley. Y lo explicamos esta mañana. Esos frutos la persona debe tenerlos. O al menos experimentarlos, pero debe dejarlo ver. Que tiene estas cosas, que no es una persona áspera, porque muchas de las personas que están predicando en el evangelio, usted los ve por la cámara y se ven los más bonitos, y se ven lo más suave y lo más lindo, pero en su vida personal son abusadores, son personas que están esclavizando a otros. No, esto es para la obra del Señor, venga, trabaje, y la persona no cobra ni una décima. Y son adventistas, estoy hablando de los adventistas, que conozco, que he visto, y que sé, me consta que son así. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Porque que usted le diga, y perdona que te tome de ejemplo, Esther, yo te diga, Esther, usted va a hacer esto, usted me va a hacer un hueco ahí porque yo necesito hacer, y eso es la obra de Dios. ¿Cómo es eso? Que ahora yo le doy órdenes a los hijos de Dios para que hagan lo que yo quiera. Eso no es así. Dios le dio dones a cada uno y lo vamos a ver. Pablo nos enseña que es de vital importancia que el profeta da frutos para la edificación de la iglesia. Y vamos a leer un poquito aquí en Efesios capítulo 4, del 8 al 13. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió en el mismo es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Oigan bien, ¿cuál es el consejo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a, ¿qué dice? ¿Y qué significa que todos lleguemos a la unidad de la fe? Que ninguno de los otros puede tener diferencia de creencia en esta iglesia. Que ninguno de los otros puede tener menos entendimiento que el otro en cuanto a una doctrina u otra.
que viene de principios bíblicos. No puede, porque cuando eso sucede es para que todos por igual estemos unidos. Quiere decir que todos sabemos, entendemos lo mismo, predicamos lo mismo. Eso es una iglesia de fe y poder y unidad. Una iglesia que conoce lo que cree y que puede explicarle a otro lo que cree. Y si se lo explica Esther o se lo explique Tita, expliquen lo mismo. No diferente, no otra doctrina. No porque yo estoy en la iglesia, yo predico otra doctrina porque yo creo eso, pero ellos no lo creen. Eso no es. Pablo lo dice aquí, ¿para qué son esos hombres? Para la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida, la estatura de la plenidad ¿de quién? Plenitud de Cristo. A eso queremos llegar todos. No el hombre que está al frente, porque el hombre que está al frente vino aquí para servir, no para que le den órdenes, para servir voluntariamente. ¿Quién le dijo a Cristo, lávame los pies? Nadie. Él voluntariamente lo hizo y nos enseña que esa persona que tiene los frutos que debe dar, que esa séptima regla, lleva los frutos voluntariamente para servir, sin que le paguen un solo centavo. Porque para eso vinimos. No vinimos a hacer favores y cobrar, ¿verdad que no? No vinimos a hacerle un favor al hermanito que lo necesita y cobrarle. Hermanito, deme algo. Vinimos para apoyar. Incluso esta iglesia apoya a otras iglesias para que ellos puedan incrementar en la fe y que las personas puedan ir llegando a la iglesia. Para eso estamos. Somos un cuerpo completo y debemos estar formados a la estatura, como dice el versículo, y a la plenitud de Cristo Jesús. Así que vamos a orar para finalizar. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra tiene toda enseñanza necesaria para que podamos purificar nuestra vida. Señor, gracias, porque tú nos has ayudado en este día a entender en quién debemos creer y quién no debemos creer, en solamente Jesús. Y solamente aquellos hombres que repiten las palabras de Cristo, que actúan las palabras de Cristo y que viven las palabras de Cristo. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a poder despertar las almas que están pereciendo por causa de la mentira de aquellos, Señor, que son hijos del Padre de la mentira. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir buscando esta palabra hermosa que tú nos has dado con amor, con el fin de que podamos crecer a la unidad de la fe. Gracias una vez más por acompañarnos en esta hora. Que otros, Señor, puedan ver esto y que puedan sentir la necesidad, antes de prender el teléfono o el televisor, de escudriñar las Escrituras y dejarse llevar por tu Santo Espíritu, que es el único que nos enseña. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Guíanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.